Es directora del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente, INTA, dependiente del CIE. Este año en goce de año sabático. Es profesora titular de la materia electiva Patologías Constructivas, Mantenimiento y Rehabilitación en el Hábitat, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y es miembro argentino del Comité Internacional en Economía de la Conservación de ICOMOS, con sede actual en Nápoles. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación tan cordial del Colegio de Arquitectos. Como siempre es un gusto participar de estas reuniones. Bueno, la idea es hacer algún tipo de reflexión de esta relación tan conflictiva en general entre economía y patrimonio urbano. Bueno, en primer lugar, voy a explicar un poco algunas características económicas del patrimonio inmueble, es decir, en qué se diferencia económicamente los edificios que podríamos llamar estándar de aquellos que tienen valor patrimonial. Si bajamos al tema patrimonio, el patrimonio privado, que evidentemente es el que nos causa mayor conflicto, forma parte de ese mercado inmobiliario y está sujeto a esas leyes, pero empieza a haber colisiones cuando vemos justamente económicamente cómo se diferencian los elementos o edificios, digamos, estándar de aquellos que tienen un valor patrimonial. El problema es que el patrimonio tiene atributos no solo tangibles, es decir, no nos interesa solo, por ejemplo, una vivienda, cuántos dormitorios tiene, cuántos baños, qué tipo de terminaciones, sino que empieza a haber otros valores que no son intercambiables en el mercado en el sentido tradicional. Es decir, no hay un mercado de intercambio del valor histórico, del valor ambiental, del valor social, etc. Y esto nos da la idea de que económicamente la cosa allí cambia. Este problema del deterioro urbano se estudia, por lo menos dentro de nuestras especialidades, desde un punto de vista que sobre todo histórico y cultural, es decir, las pérdidas que se suceden en términos de identidad, de bienes patrimoniales, la pérdida de calidad del ambiente urbano, etc. Pero desde el punto de vista económico el análisis se hace mucho más restringido. Como decía antes, quizás una de las palabras que pinta este panorama es la especulación. Todos nuestros daños provienen de la especulación. Bueno, en los casos de decadencia, por ejemplo, de áreas de los centros históricos, de ciudades, por diversos motivos que, bueno, no es oportuno, creo, analizar ahora porque es un tema en sí mismo, bueno, en determinado momento las actividades dominantes emigran, provocando una gran depresión de tipo económica y social que se traduce inmediatamente en, digamos, la manifestación física, que son los edificios, el espacio público, etc. En general, todos siempre pensamos que la obsolescencia tiene que ver fundamentalmente con lo físico, es decir, con factores que por el paso del tiempo, por la falta de mantenimiento, de conservación, afectan a la materialidad del edificio. Y la obsolescencia económica, que creo que es la más grave y la que más podemos aplicar al tema de la ciudad de La Plata, es cuando, por diversos motivos que vamos a ver, el terreno empieza a cobrar un valor superior al de lo que tiene construido encima. Bueno, aquí hay un ejemplo de la tan conocida por los arquitectos calle Nueva York, de Berisso, donde, bueno, muchos arquitectos han hecho muy interesantes trabajos respecto de este tema. Aquí una comparación entre una foto tomada en la década del 20 y otra actual. Si nosotros vemos la foto de la parte superior, bueno, vemos esta paradigmática calle con sus viviendas, sus persianas abiertas, pero bueno, su movimiento de transporte público, de peatones, etc.
Pero lo más ilustrativo desde el punto de vista económico es que vemos en el horizonte qué sustenta esa calle, qué sustenta esa materialidad. Es decir, vemos las chimeneas, vemos bueno, la proximidad del puerto, los frigoríficos, los servicios como las usinas, etc. Lo cual nos está diciendo de que en realidad toda esa manifestación tiene un sustento que es económico y social. Y que, como decía antes, una vez que ese sustento económico y social emigra por determinadas razones, lo construido empieza a caerse. Bueno, este es un ejemplo del barrio del Bom Jesus en Recife. El Bom Jesus es la zona más antigua de Recife, es decir, donde nació la ciudad en el siglo XVI. Y es un ejemplo de, ¿qué se hizo en una situación semejante? Este barrio empezó a decaer fundamentalmente en la década de 1950 y hacia los años comenzó un plan de revitalización del área que justamente sumó ambas cosas, es decir, por un lado la preservación del patrimonio, pero por otro lado la diversificación de la economía, lo que sostiene la rehabilitación física. Se hace ese cruzamiento entre iniciativa pública y participación del sector privado. En general, los típicos pasos de ese tipo de procedimientos son, es decir, el que larga es el sector público con una mejora de la infraestructura y de los espacios públicos. Se ofrecen ventajas económicas e incentivos adecuados para que el sector privado empiece a participar de ese procedimiento. Siempre van a existir edificios privados donde los propietarios, por el tamaño, por la envergadura del edificio, no pueden hacerse cargo, entonces se aplican procedimientos de expropiación o cosas similares. Y en general siempre lo que se advierte que ante señales firmes del sector público en materia de patrimonio, se involucra el sector privado y se produce esa potenciación entre ambos sectores que parece ser un poco el proceso más adecuado para poder enfrentar estas situaciones de cierta envergadura. Bueno, y otro proceso urbano, que es el de renovación, también por supuesto tiene causas económicas muy marcadas. Es decir, también por diversas circunstancias, se produce en determinado momento una presión para iniciar un proceso de sustitución de edificios, entre los cuales siempre hay una normativa urbanística que permite un volumen mayor al edificado, es decir, sacar una mayor rentabilidad a partir de una parcela de terreno. En general se dan circunstancias de centralidad, en el momento actual o potencial, entendiendo por tal una fuerte demanda en términos sociales y económicos para la instalación de determinados usos. Estos son unas imágenes de los alrededores de la calle 11 y 61, donde vemos viviendas tradicionales que van quedando cercadas por lo que ha sucedido en los terrenos vecinos, es decir, que ha habido demoliciones y construcciones a nuevo. Método que se llama de los precios hedónicos, en el cual, dicho en forma muy breve, lo que se trata es que lograr averiguar cuáles son las razones explicativas del precio que tiene una vivienda, contemplando tanto sus aspectos tangibles como intangibles. Y otro método, que es mucho más sencillo de entender que el anterior, es medir cómo eran los precios antes de que una zona se declarara zona protegida y cómo son los precios después. Es decir, tiene que ver el aumento de precio con esa previsibilidad futura de un distrito protegido. Pero como pasa siempre, uno se da cuenta de que no da soluciones, que a lo mejor es lo que los demás esperan, sino que presenta nuevos interrogantes para seguir conversando. Yo creo que el interrogante, que seguramente vamos a seguir discutiendo ahora, es qué características debería tener la gestión del patrimonio platense, no con el pensamiento simplificado del cual hablaba al principio, sino en este contexto complejo que
yo en parte he tratado de describir.